Hola, reciban un saludo de parte de Comunión de Gracia en este día. Es un deseo muy hermoso para mí llegar a este momento de compartir la palabra con ustedes, compartir un tiempo. Y mandamos un saludo a los hermanos donde quiera que nos encuentren. Sabemos que esta transmisión puede llegar a muchos lugares. Tal vez se llegue a Estados Unidos, a México, a Centroamérica, a Sudamérica. Esperemos que le dé la vuelta al mundo, ¿verdad? Qué hermoso sería. Pero hermanos, reciban un saludo de parte de Comunión de Gracia y es un gusto para mí, para mi familia, poder compartir con ustedes un tiempo, poder compartir esta oportunidad que nos da el Señor, de estar conectados por las redes sociales. Estamos a través de Facebook, también de YouTube. Pero la conexión más importante que tenemos es a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual siempre nos conecta, nos une, para que estemos en esta misma página, en este mismo sentir, y para darle honra y gloria a Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, en este día, después de haberles saludado, quisiera primeramente hacer una oración para que el Señor bendiga su palabra, para que Dios bendiga a cada uno de ustedes y lo que esté pasando en su vida sea de bendición. ¿Qué les parece si primeramente oramos? Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque siempre nos bendices, siempre nos cuidas, nos proteges, estás al cuidado de todo lo que nos pasa, Señor, y sabemos que en ti podemos siempre contar con tu apoyo, podemos contar, Señor, con tus bendiciones. Tu palabra dice que cada día son nuevas tus misericordias. Y hoy también, Señor, pues estamos estrenando una de ellas. Y esto nos da confianza para vivir, nos da confianza saber de que tú eres nuestro pastor, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Y queremos darte gracias por todo ello. Y te queremos pedir, Señor, que también bendigas a aquellos hijos tuyos que están pasando por distintas necesidades. Ya sea de salud, ya sean económicas, ya sean necesidades emocionales. Si les hace falta fe, Señor, confianza, si les hace falta, Señor, sentirse seguros, Señor, pues que tu Santo Espíritu los motive y que ellos puedan recordar tus promesas, las cuales son fieles. Te pedimos que seas con ellos. Y en este día te pedimos que bendigas este tiempo de estudio de tu palabra, y esperamos, Señor, de que tu palabra siempre nos ayude, nos conforte, que nos alimente, que nos dé ánimo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios, traemos un mensaje. Esperemos de que en este día podamos continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos venido presentando temas sobre el Evangelio de Juan. Estudiamos, en los días pasados estudiamos acerca de el capítulo 7 del Evangelio de Juan, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, ahí en Jerusalén. Faltaban 6 meses antes de que Jesús fuera a la cruz. Y Jesús estaba en esta fiesta. Dice la palabra que él fue de manera algo discreta, secreta. No fue con sus discípulos ni con sus hermanos, sino que él prefirió ir esta vez solo. O tal vez con 1 o 2 personas. Pero no se menciona, sino que en realidad él llega a la fiesta porque él sabía que lo querían matar los líderes judíos. Entonces él decidió ir esta vez en secreto. Pero de todas formas, el último día de la fiesta duraba 7 días allá en Jerusalén. Y el 8º día era el día que se culminaba la fiesta. En realidad duraba 8 días. El último día de la fiesta se cree que era el día más solemne, el día más importante, y ahí es cuando Jesús participa y habla y se presenta a él como
el agua de vida, ¿verdad? Y vamos, hermanos, a leer y a estudiar hoy Juan capítulo 7, versículos del 37 al versículos 44. Voy a leer esta parte y después vamos a ir verso por verso y viendo los detalles de esta lectura, y luego vamos a sacar una enseñanza de ello. Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante dice así: En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: él es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Bueno, hermanos, hasta este momento, en este capítulo, en esta fiesta, podemos ver de que pues venía toda la gente de Israel, y la ciudad de Jerusalén esos días estaba repleta de gente, ¿verdad? Imagínense ustedes que todo el país se juntaba prácticamente en la ciudad de Jerusalén, y era pues un alboroto, era un gentío donde era muy difícil tal vez hasta moverse de un lugar a otro. Pero ese día y esa semana, se celebraban las fiestas de los tabernáculos, los cuales recordaban a través de esa fiesta el peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, donde Dios los cuidó, Dios les proveyó alimento, les proveyó agua, y también les proveyó sombra para que el sol no los quemara, ¿verdad?, con su intenso calor. Y cuando había frío, Dios proveía fuego, ¿verdad?, a través de unas columnas de fuego, para que ellos pudieran soportar las temperaturas frías, ¿verdad? También en el desierto, en 40 años, recordemos de que Dios les dijo de que no se les terminó su calzado. Les duró 40 años su calzado, y también su ropa le duró 40 años. Lo que quiere decir que Dios los cuidó y los protegió, y no les faltó absolutamente nada. Y eso era motivo de celebrar. Y cada año se celebraba esta fiesta, también ordenada por Dios. La historia cuenta de que durante esa semana los sacerdotes en el templo iban y tomaban con una vasija agua de un estanque de Siloé, y iban caminando hasta el templo, hacían un tipo de peregrinación hasta el templo, era un ritual. Y cuando llegaban al templo, pues le daban gracias a Dios por el agua y vertían el agua ahí en el altar. Pero el último día de la fiesta era el día más solemne, el día más, como el más importante, porque ese día llegaban igual con el agua al templo, y ahí le daban 7 vueltas al altar, como culminando ese ritual. Y después de las 7 vueltas, pues le daban gracias a Dios por el agua, y también le pedían a Dios que no les faltara la lluvia, porque era bien importante en ese lugar en la lluvia, como en todo lugar, ¿verdad? Si la lluvia no cae durante el año, pues no hay cosechas, el trabajo de los agricultores se pierde, en fin, y el pueblo pasa necesidad, pasa hambre. Entonces esa fiesta servía como una ofrenda, como una petición que el pueblo le hacía a Dios para que Dios proveyera el agua
suficiente durante ese año. Así que era bien importante esta fiesta y se creía de que Dios cada año iba a proveer la lluvia para que pudieran continuar viviendo. Hermanos, sabemos la importancia de la necesidad del agua. En toda la historia de la humanidad, el ser humano ha necesitado agua para poder sobrevivir. No podemos negar eso. Y Dios, hermanos, Dios es el que provee la lluvia, ¿verdad? Provee la lluvia. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 45, tal vez ustedes se recuerden que Jesús dijo de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace descender su lluvia, dice, sobre justos e injustos, dando a entender que tanto la luz del sol y el agua que nosotros recibimos, así como todas las demás bendiciones que recibimos, la recibimos por gracia. Es un regalo de Dios para el ser humano. Así que, hermanos, aquí es pedirle a Dios que Él proveyera el agua durante el siguiente año, pues desde luego todo era pidiendo y buscando la gracia de Dios. Y el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento se menciona varias veces de que Dios es el que provee el agua y que cuando el ser humano, en este caso los israelitas, ponían su confianza en Dios, pues Dios no les iba a quedar mal, Él siempre iba a proveer el agua. Desde luego que Dios busca que a través de sus bendiciones los seres humanos podamos también reconocer su amor, su misericordia, su bondad, y nosotros seamos personas agradecidas con lo que recibimos de parte de Dios. Por ejemplo, allá, hermanos, en Isaías capítulo 35, versículo 5 al 7, por ejemplo, se habla de que cuando viniera el Mesías, iban a suceder cosas extraordinarias. Por ejemplo, dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como el ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Pudimos ver eso, que Jesús todo eso lo hacía. Él sanó todo tipo de enfermos. Abrió los ojos a los ciegos, abrió los oídos a los sordos y sanó paralíticos, en fin, sanó mucha gente, ¿verdad? Y luego este capítulo de Isaías también dice, porque aguas brotarán en el desierto. Aunque esto es una poesía en este capítulo de Isaías, habla de bendiciones que están llegando, ¿verdad? Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el secadal, ¿verdad? La arena ardiente, imagínense la arena que el sol calentaba, pero bastante. La arena ardiente se convertirá, dice, en estanque. La tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Dice, las guaridas donde se tendían los chacales será morada de juncos y papiros. Hablando, hermanos, de manera ilustrativa de que el agua era una bendición de parte de Dios y venía a saciar la sed y las necesidades humanas, ¿verdad? De poder sobrevivir. No solo los seres humanos, también los animales y la tierra que produce el fruto. Hermanos, la sequedad, la falta de agua, pues representa una vida donde se vive angustiado, se vive preocupado, porque cuando falta el agua, pues falta vida, ¿verdad? La tierra cuando no llueve se reseca, las semillas no crecen, no producen, y no hay vegetación, no hay plantas, no hay fruto, y eso pues es señal de que no hay suficiente bendición. Pero Dios siempre promete que va a haber bendición, hermanos. Siempre promete que va a haber bendición en su pueblo. Y, hermanos, el último día de la fiesta,
el último día de la fiesta. Imagínense ustedes el contexto, que había mucha gente y la gente estaba viendo el ritual de que se llevaba el agua desde el estanque de Siloé hasta el templo. Y la gente pues está viendo los sacerdotes que están haciendo todo esto. Y en medio de ese caminar y de ese ritual, dice el capítulo 7, que el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús se puso en pie y exclamó. Hermanos, Jesús aprovecha esta oportunidad y él habla en una voz bastante fuerte, porque dice que exclamó. Recuérdense que en esos tiempos no había micrófonos, no habían bocinas para poder escuchar la voz fuerte. Así que Jesús se puso en pie y yo me imagino que se puso en un lugar alto donde la gente lo podría ver y él exclamó, o sea, gritó con su voz potente. Él dijo, si alguno tiene sed, imagínense, que venga a mí y beba. Hermanos, este es un llamado del Señor. Sí, porque el Señor Jesucristo está hablando de una agua espiritual. Desde luego que el Señor Jesucristo no está ofreciendo agua física a la gente en ese momento. Esa agua llegaba del cielo, ¿verdad? Caía con la lluvia y también hay ríos, ¿verdad? Hay pozos donde se puede sacar el agua literalmente, agua física. Pero Jesús está hablando de una sed que la gente tiene, que toda persona tiene en un sentido espiritual. Hermanos, y Jesús dice, si alguno tiene sed, esta es una condición que el ser humano tiene, ¿verdad? Dice, si alguno tiene sed. Déjeme decirle que Jesús hace esta invitación para que la persona que realmente tiene esa sed en su espíritu, esa sed en su alma, pueda darse cuenta de que Jesús lo está invitando a venir a Él. Jesús, hermanos, cuando dice que si alguno tiene sed, Él no dice, si alguno tiene sed, pues que venga al templo o que busque una ayuda en el psicólogo o que busque un consejero o que vaya que le lean las cartas del tarot o que vaya a un curso de superación personal, o si tiene un problema que vaya con su esposo o con su esposa, o que vaya con sus suegros o con su papá o su mamá. No, hermanos, Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, que venga, dice, a mí y beba. Fíjese que esta es una frase que el Señor Jesucristo usa, pero es una frase junta, ¿verdad? Dice, venga a mí y beba. Es una sola acción. Hermanos, el Señor Jesucristo se está ofreciendo, Él como el que puede saciar nuestra sed espiritual, como el que puede quitarnos esa sed que hay en nuestro corazón, en nuestro ser interior, porque todos nosotros tenemos necesidades espirituales y emocionales, y el Señor Jesucristo es el que se ofrece para que nosotros podamos ser bendecidos con la saciedad que Él nos ofrece de nuestra alma, de nuestro espíritu. Sí dice el versículo 38, de aquel que cree en mí, dice Jesús. Jesús está hablando de que al venir a Él, no solamente es venir por un consejo, ¿verdad? Y luego, pues, abandonarlo, sino habla de una convicción, de creer. Jesús dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Hermanos, Jesús está hablando de una bendición muy especial que Él nos puede dar, ¿verdad? Y dice que brotarán ríos de agua viva. Desde luego que Él no está hablando de algo literal. No quiere decir que dentro de nosotros va a haber agua como la que bebemos, ¿verdad? Agua literal. Él está hablando en un sentido figurativo y está queriendo decir de que va a haber algo en nosotros. Él nos va a dar algo que va a estar en nosotros y que va a producir una bendición muy grande. A eso se refiere, ¿verdad?
pero va a estar dentro de nosotros, no afuera de nosotros. Y luego el versículo 39, Juan explica a qué se refería con esa agua, con esos ríos que iban a brotar dentro de los que creyeran en él. El versículo 39 dice, con esto se refería al Espíritu, el Espíritu Santo, hermanos, que habrían, dice, de recibir más tarde los que creyeran en él. En otras palabras, sabemos de que cuando Jesús murió y resucitó, después él subió al cielo, ascendió al cielo y le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén porque voy a enviar al Espíritu Santo que viene del cielo, que viene del Padre, dice, para que esté con ustedes, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia y para que Él les dé poder, para que ustedes puedan vivir la vida que yo quiero que vivan, ¿verdad? Y sí, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y el día de Pentecostés, el día de la siguiente fiesta que se acercaba, ¿verdad? Después de la Pascua, llegó el Espíritu Santo y los que conocemos la historia de la Biblia, ¿verdad? De lo que narra la Biblia, pues sabemos de que fueron llenos del Espíritu Santo y ellos empezaron ya a predicar el Evangelio. Y dice el versículo 39 que esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, dice, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús fue glorificado después de la resurrección. Él resucitó y tenía un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que ya no envejece, ya no se enferma, ya no está sujeto a las condiciones humanas que todos nosotros estamos aquí en la tierra. Él tenía un cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo ya eterno, que ya no se iba a volver a morir. Entonces, a eso se refiere. Ya cuando Jesús fue glorificado y regresó al cielo a recibir la gloria que tenía, igual antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vino. Jesús se fue y el Espíritu Santo vino para estar con su iglesia, con los que creyeran en él. Y esto es bien importante, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que produce estos ríos de agua viva, ¿verdad? Es algo vivo, es algo que está ahí viviendo y produciendo vida, ¿verdad? Y eso es bien importante dentro del mensaje de hoy, porque nos habla de que las personas que tienen sed espiritual, el Espíritu Santo se va a encargar de quitarnos esa sed espiritual, porque va a producir los frutos que necesitamos para tener una vida plena, una vida agradable y una vida hermosa, donde podamos pues prácticamente ser felices, estar contentos, vivir alegremente este tiempo que nos queda en este mundo. Entonces, hermanos, este es el mensaje que trae la palabra de Dios hoy. Hermanos, en el versículo 40 dice que al oír estas palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. En otras palabras, algunos estaban ya prácticamente convencidos de que Jesús realmente tenía ese mensaje que Dios quería traerles al pueblo, ¿verdad? Y sí, la gente dice que habían algunos que en la multitud que afirmaban esto, que él era el profeta esperado, que él era el que había de venir. Luego el versículo 41 dice, otros afirmaban, es el Cristo, o sea, el Mesías esperado. Estaban sacando conclusiones de que él era realmente. El versículo 41 el 41, perdón. Dice, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? En realidad, hermanos, Jesús nació en Belén.
en el pueblo donde nació el rey David. Era descendiente de parte de José, su padre de crianza. Él era descendiente del rey David. Él nació en ese pueblo de Belén. Pero cuando él creció, se fue a vivir a Nazaret, ¿verdad? Al sur, a Galilea. Y él creció en Galilea, creció en el pueblo de Nazaret. Y cuando comenzó su ministerio, pues comenzó en esa área, ¿verdad? Y la gente lo identificaba más como siendo del sur que siendo del norte del país. Entonces, entre ellos, pues no estaban claros porque Jesús abiertamente no les decía, yo nací en Belén. Simplemente que Jesús quería que ellos realmente se dieran cuenta que era el Mesías, predicando y por los milagros que él hacía, por las señales, que la gente reconociera realmente que era el enviado de Dios, el Salvador de Israel y del mundo. Pero dice que la gente estaba dividida, ¿verdad? Dice el versículo 43, dice, por causa de Jesús, la gente estaba dividida, en el sentido de que unos creían y otros no creían, otros estaban no seguros, ¿verdad? Tenían cierta inclinación por decir que sí era, y otros pues estaban como inseguros porque la información que tenían como que no coincidía, ¿verdad? Con las expectativas que ellos tenían también. Así que por causa de esto, dice que la gente estaba dividida. Algunos, dice, querían arrestarlo, fíjense. Hablando, ustedes se recuerdan que Jesús, por eso no quería ir, porque él sabía que un día le iban a arrestar y le iban a juzgar, le iban a crucificar, y ahí se iba a cumplir el plan de Dios. Pero recordemos que faltaban 6 meses. Dice, algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Hermanos, ¿cómo es que el Espíritu Santo se convierte en un río de agua viva para todos aquellos que tienen fe en Dios y que creen en el Señor Jesucristo? Fíjense que el Señor Jesucristo una vez platicó con una mujer allá junto al pozo de Samaria. Ustedes se recuerdan tal vez esa historia, está en el capítulo 4 de Juan. Y Jesús también le ofreció agua a esa mujer. Ustedes se recuerdan de esa mujer, que esa mujer pues cuando empezó a platicar con Jesús, pues ella pues no le mostró confianza porque había pleito, había discordia entre los samaritanos y los judíos. Y Jesús amablemente siguió platicando con ella. Él le mostró que él traía otra manera de ser, tenía otra manera otro estilo de vida, ¿verdad? Donde él le empezó a hablar de una manera sabia y de una manera prudente para que ella lo conociera. Y finalmente ella lo conoció como el Cristo, ¿verdad? Como el Mesías esperado. Pero para eso tuvo que haber un diálogo, tuvo que haber una conversación. Y Jesús le dijo que él le ofrecía agua de vida. Y ella pues al principio no entendía. Y esta mujer estaba deseosa de que Jesús le diera esa agua. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y luego Jesús le dijo, has dicho la verdad porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer, hermanos, era una mujer que tenía una sed también de amor, ¿verdad? Tenía una sed de que alguien la valorara como realmente es, ¿verdad? Es una mujer que los hombres que había tenido, que habían sido sus esposos, pues no la habían valorado, no la habían apreciado, la habían corrido, se habían divorciado de ella, y ella iba de un hombre a otro hombre, buscando amor, buscando tal vez comprensión, apoyo, seguridad, confianza, y no la encontraba. Entonces Jesús le ofrece su amor, le ofrece que Él está dispuesto a amarla, Él está dispuesto a apoyarla, a darle seguridad, a darle confianza,
a darle propósito a su vida. Entonces, ese es el tipo de agua que Jesús está hablando, ¿verdad? Y esta mujer, pues, dice que fue y le habló al pueblo, y el pueblo, pues, escuchó también al Señor Jesucristo, se quedó 2 días allá en Samaria, y Jesús les pudo hablar del amor de Dios, y ellos reconocieron al final de que realmente Él era el Salvador, pero no solamente de Israel, era el Salvador del mundo, ¿verdad? Hermanos, el ser humano necesita saciar las necesidades que él tiene, ¿verdad? Allá en el Salmo 42, el rey David, él habla acerca de la sed que el ser humano tiene. Y el rey David, hermanos, en el Salmo 42, él expresa de que él se sentía a veces con esa sed, la sed de llenar ese vacío que había en su corazón, porque cuando uno está pasando por problemas, está pasando por situaciones de ansiedad, donde se siente desesperado, donde no tiene paz, donde no tiene contentamiento, donde solo vive con preocupaciones y tensiones y con miedo, con inseguridad, todo eso, hermanos, crea un vacío en nuestro corazón que necesitamos que algo nos traiga la paz, que algo nos traiga el contentamiento, que nos sintamos seguros, que nos sintamos cobijados, protegidos. Y en el Salmo 42, el rey David expresa cómo él sentía la sed en su espíritu. Dice el Salmo 42, del versículo 1 al 3. Dice, como siervo jadeante en busca de agua, dice. Fíjense, él se compara como un ciervo, como un venado, ¿verdad? Podríamos decir, que anda en la montaña con el calor, buscando agua desesperadamente porque siente esa necesidad. Y él se compara con este ciervo, con este venado, ¿verdad? Que anda por la montaña sediento. Dice, cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, dice, todo mi ser. En otras palabras, que él está hablando de su parte interior, ¿verdad? Como también de su parte física. Dice, todo mi ser. Acuérdense que Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? En otras palabras, él tenía necesidades físicas, pero también tenía necesidades espirituales y emocionales, porque estaba pasando por una situación bastante complicada en su vida. Y tal vez usted esté pasando por una situación complicada en su vida. Y usted no encuentra la paz, no encuentra la salida. Usted se sienta tal vez desesperado, se sienta confundido, se sienta desanimado, frustrado y no, con incertidumbre. Entonces todo eso estamos sedientos de quitarnos esa preocupación que hay en nuestro ser. Y el versículo 2 dice el rey David del Salmo 42, tengo sed de Dios, dice. Fíjese qué hermosas palabras. Tengo sed de Dios, dice. Dios, hermanos, no está hablando del aspecto físico, porque físicamente tenemos sed de agua, ¿verdad? Que sacia la sed física. Pero el rey David está diciendo que él tenía sed de Dios. Él necesitaba a Dios en su corazón, en su interior, en su espíritu. Él lo necesitaba, sentía que solamente Dios lo podía ayudar. Luego dice, del Dios de la vida. En otras palabras, David sabía que sin Dios su vida se podía terminar en cualquier momento. Por eso él está buscando cómo calmar esa sed, esa ansiedad que él tenía, esa preocupación, ese estrés que lo estaba consumiendo. Y luego él mismo hace una pregunta y dice en el versículo 2, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Él estaba pensando que un día él quería volver al templo, adorar a Dios, a poder sentir la presencia de Dios, al poder estar ahí disfrutando en el templo, cantándole a Dios y poder escuchar su palabra y poder regocijarse en las promesas de Dios. Hermanos, el rey David sabía
de que Dios es el único que podía calmar su ansiedad, calmar su preocupación. Él sabía de que solo Dios le podía ayudar a salir de sus problemas. Él sabía que solo Dios podía darle la fortaleza y el ánimo para poder seguir adelante en la vida. Con eso, él podía estar tranquilo y en paz, buscando al Señor, rindiéndose ante el Señor. Luego el versículo 3 dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. En otras palabras, que esta situación lo tenía muy triste y muy desconsolado. Y dice que sus lágrimas, él lloraba porque él veía que tal vez la situación en la cual él estaba no tenía remedio. No buscaba la salida, no encontraba solución al problema. Y dice que sus lágrimas son el pan de día y de noche. Hermanos, él pasaba triste y preocupado día y noche. Y luego dice, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Como diciendo, Dios te ha abandonado. ¿Y dónde está? ¿Por qué te estás pasando por esta situación? ¿Por qué estás tan preocupado y tan angustiado? Sí, hermanos, y esto es lo que Jesucristo mismo nos está diciendo en esta historia de Juan capítulo 7. Jesús dice, vengan a mí, beban. Yo soy el único que puede darle lo que ustedes necesitan para que ustedes puedan vivir una vida agradable y en paz y con bendición. Sí, hermanos. Pero dice que se refería al Espíritu Santo que iban a recibir. Sí, hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo se convierte en un río de agua viva, en una fuente de agua que brota dentro de nosotros? La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. Venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, ahí nos habla qué es lo que produce este río. Fíjese, dice, en cambio el fruto del Espíritu, o sea que, acuérdense que Juan explica que ese río de agua viva, esos ríos de agua viva, se refería a la presencia del Espíritu que va a estar dentro de nosotros. Dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. O sea que desde el interior Dios iba a producir algo, ¿verdad? Para saciar nuestra sed, para saciar nuestra ansiedad, para saciar nuestra preocupación, para calmar nuestro estrés, para poder tener paz, para tener confianza, para poder tener protección, sentirnos seguros. Solamente eso lo puede producir la presencia de Dios en nuestra vida. Y a eso se refería a Jesús. Pero eso nada más puede suceder cuando nosotros venimos a Jesús y recibimos de Él y bebemos de su promesa, bebemos de su palabra y la apropiamos a nuestra vida, ¿verdad? Sí, el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es... Ahí está lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice que produce amor. Hermanos, cuando el ser humano no tiene amor y vive triste porque siente que no es amado, se da cuenta de que la demás gente no lo ama, ¿verdad? O tal vez ha tenido problemas en sus relaciones personales, tal vez con su cónyuge, o ha tenido personas que lo discriminan, personas que lo odian, y esto trae angustia, trae tristeza al corazón, ¿verdad? Hay personas que han perdido sus compañeros, personas que viven solas, personas que han perdido a sus compañeras y viven una vida así como triste, como seca, ¿verdad? Su corazón está como seco, está como marchito, como esa tierra que hace tiempo que no cae el agua y usted ve que está seca, no produce nada. Entonces el agua, el Espíritu Santo que es representada con esa agua, viene a darnos ánimo, viene a decirnos de que nosotros podemos dar amor. Podemos dar amor. Antes de recibir amor, lo podemos dar.
para que luego el amor pueda ser correspondido y también lo podamos recibir. Fíjense de que Dios, hermanos, Dios se especializa primero en amar, para que luego nosotros le amemos, ¿verdad? Dice, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. O sea que el Espíritu Santo nos enseña primero a amar, para que luego ese amor sea correspondido y podamos recibir amor. Hermanos, es bien importante porque cuando la persona solo piensa en recibir y no en dar, pues el amor no se produce y la vida se convierte en una vida seca, en una vida improductiva, sin fruto, ¿verdad? Así que si a usted le falta amor, no espere recibirlo de la gente. El Espíritu, el amor de Dios, Dios lo da a través del Espíritu y está en usted el amor. Entonces este amor produce fruto, ¿verdad? En los demás y la gente lo va a apreciar, lo va a amar porque usted está dando amor. Y cuando usted da amor, también va a recibir amor. Entonces, así que hermanos, si a usted le falta amor, el Espíritu Santo se lo va a dar. Dios mismo le va a dar amor. Si usted es una persona que está acostumbrada a ser egoísta, pues Dios le puede cambiar el egoísmo representado con la tierra seca, ¿verdad? Que está muerta, ¿verdad? Que no tiene vida, pero el agua trae nueva vida y representada por el Espíritu Santo. Luego dice que otra parte del fruto del Espíritu es la alegría. Hermanos, ¿por qué las personas están tristes? ¿Por qué las personas no disfrutan, no tienen alegría en su vida y no disfrutan su vida? ¿Por qué viven pues como amargados? ¿Por qué la gente vive así? Déjeme decirle que la persona que está triste produce tristeza y da tristeza. ¿Sí o no? Así que, pero el Espíritu Santo, hermanos, puede traer a esa tristeza una nueva alegría a su vida. Esa alegría la trae Dios, porque Dios, hermanos, viene a vivir con nosotros. Dios no es un Dios amargado, Dios no es un Dios triste, Dios es un Dios gozoso, un Dios alegre, porque Él tiene vida y vida eterna. Él no se preocupa de nada. Él sabe de que tiene todo, tiene el poder para hacer todo. Así que Él quiere que nosotros tengamos esa alegría de que nosotros nos veamos como personas que también Dios está con nosotros y nosotros podemos producir alegría. Si usted tiene tristeza en su vida, el agua del Espíritu Santo puede convertir esa sequedad de la tristeza en una nueva alegría en su vida, ¿verdad? Y podemos ir siguiendo viendo el fruto del Espíritu. Dice paz, el fruto del Espíritu trae paz. Hermanos, imagínense, usted vive emproblemado, vive lleno de problemas. ¿Por qué tiene problemas? Dese cuenta. ¿Quién le puede quitar esos problemas? ¿Quién le puede cambiar esa vida emproblemada en una vida de paz? Imagínense, eso nada más lo puede producir el Espíritu Santo. Y aunque la gente le quiera hacer la guerra, aunque la gente le quiera causar problemas, si el Espíritu Santo está en usted, usted va a tener paz, va a tener tranquilidad, va a poder dormir tranquilo, va a poder estar de una manera relajada. Y esas son las bendiciones que el Señor ofrece, ¿verdad? Y luego vemos la paciencia. Hermanos, si usted es una persona desesperada, es una persona que no sabe esperar, no sabe analizar los tiempos y piensa de que las cosas se van a dar como usted solamente las quiere y no sabe entender los planes y la voluntad de Dios, pues todo el tiempo va a estar impaciente. Pero usted confía en el Señor y sabe que el Señor hace las cosas a su debido tiempo. Esa ansiedad, el Espíritu Santo la desaparece y le da paciencia. Usted no va a vivir con una angustia, sino va a vivir con paciencia. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo estos versículos, nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo produce en nosotros
todo lo que necesitamos para que nuestra vida pueda ser muchísimo más fácil, ¿verdad? Nuestra vida la podamos disfrutar y no vivamos ni amargados, ni frustrados, ni desesperados, hermanos, porque el Espíritu Santo produce eso. Y eso lo promete el Señor Jesucristo, que Él es el único que nos lo puede dar. Si nosotros venimos, creemos en Él y tomamos de su agua, ¿verdad? Tomamos de su Espíritu. Yo quisiera preguntarle, hermanos, si usted ya tiene el Espíritu del Señor. Si usted está disfrutando del Espíritu del Señor. Porque si usted no está disfrutando del Espíritu del Señor, es como que usted tenga una fuente en su casa, que tenga un pozo de agua fresca y cristalina, ¿verdad? Y usted esté, pues, padeciendo de sed, cuando el Señor nos está ofreciendo que eso nos lo puede dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Hermanos, cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a transformar su vida, uno puede ser de bendición para otras personas. Uno puede ser alguien que está ahí para también confortar a los demás y ser como un modelo para otras personas. Hermanos, cuando una persona es amorosa, tiene amor, puede dar amor, porque uno no puede dar lo que no tiene. Cuando una persona es alegre, pues contagia su alegría. Puede ir a compartir esa alegría con los demás. Hay personas que de veras están tan amargadas, hermanos, que nadie quiere estar con ellos. Solamente están hablando cosas negativas, solo están hablando cosas de problemas. Y uno pues no quiere estar escuchando problemas. Uno quiere que le levante el ánimo, quiere que la alegría llegue a su vida. Y tristemente, hermanos, las personas que reflejan tristeza dan a entender de que no tienen el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es alegría. Las personas que manifiestan odio nos están diciendo de que les hace falta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce amor. Y así, hermanos, las personas que no tienen paz, que están todas atormentadas y emproblemadas, y que están de aquí para allá sin encontrar la salida, ¿por qué no tienen paz? Les falta la presencia del Espíritu Santo que trae esa paz, produce esa paz, hermanos. Cuando uno tiene esta bendición de tener estos ríos de agua viva, que son representados con la presencia del Espíritu Santo viviendo con nosotros, pues esa bendición también uno la puede compartir, ¿verdad? La puede compartir. Hermanos, yo espero de que usted sea una persona que ya haya creído en Cristo, que tenga el Espíritu Santo, el cual le sacia la sed, ¿verdad? Le sacia la sed de su alma, de su espíritu. ¿Cómo es que usted puede saciarse del Espíritu Santo? Acabar con esa sed, con esa ansiedad, con esa preocupación, con esa falta de paciencia, con ese insomnio tal vez que no lo deja dormir. Hermanos, ¿cómo uno puede hacerlo? Hermanos, cuando uno viene al Señor, el Señor nos dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Ves? Y cuando usted busca al Señor y realmente se entrega a Él y se rinde ante Él, y usted le pide perdón por sus errores y le pide que le dé una nueva oportunidad y le pide que le ayude a salir adelante, déjeme decirle que el Señor no lo va a defraudar. El Señor le va a ayudar, pero usted necesita buscarlo y venir a Él y derramar su espíritu delante de Él. Decirle todo lo que le pasa, decirle al Señor sus preocupaciones y entregárselas a Él. Y Él se encargará de animarlo y de consolarlo, de fortalecerlo, de guiarlo y darle sabiduría para que usted pueda salir adelante. Hermanos, esta es la promesa que tenemos de parte del Señor. Hermanos, yo espero de que usted
de que usted esté creciendo, ¿verdad? En amor, en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, que usted sea una persona amable, que sea bondadoso, que ya en su corazón ya no estés esa sequedad de no querer compartir, ser una persona fiel, de que la gente pueda confiar en usted, ¿verdad? Ser una persona humilde, hermanos. El Espíritu Santo produce humildad. Ese carácter, hermanos, orgulloso. Eso no trae felicidad, no trae felicidad. Mientras que la humildad es un fruto del Espíritu Santo y eso seguramente nos va a hacer personas más felices, más contentas, más agradables, con las cuales otras gentes quieren convivir, ¿verdad? Y recibir. Sí, hermanos, finalmente el fruto del Espíritu termina diciendo de que produce dominio propio. Dominio propio. En otras palabras, que usted no va a perder la cabeza por nada. Usted va a ser una persona centrada en sus pensamientos, centrada en sus decisiones. Va a ser una persona que se va a dejar guiar no por que los demás digan, sino por la palabra de Dios. Porque Dios nos hace ver las cosas de una manera mejor. De una manera mejor, donde nosotros podemos tomar mejores decisiones y tener mejores resultados. Hermanos, ese es el agua que ofrece el Señor Jesucristo. Y Él dijo ahí, el que tenga sed, dijo, que venga a mí y beba. Y desde Él van a brotar ríos de agua viva, dice. Y luego Él explica de que se refería al Espíritu Santo que reciben los creyentes. En otras palabras, hermanos, usted tiene la fuente de agua viva con usted. Aprovéchela, aprovéchela. Cuando usted necesite algo que le está quitando el sueño, le está trayendo una preocupación, entréguesela al Señor, entréguesela al Señor. Y usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad. Y las cosas van a salir de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. No se aferre usted a que las cosas salgan como usted quiere que salgan. Por eso crea estrés, eso crea preocupación, ansiedad, cuando usted quiere que las cosas salgan como usted quiere que salgan. Mejor acepte la voluntad del Señor y que las cosas se den de acuerdo al plan de Él y usted va a tener paz, porque sabe que el Señor está en control de todas las cosas y que estando con Él no vamos a tener mayor problema. Hermanos, mi deseo es que en este día la palabra de Dios le ayude a comprender de que usted tiene el río de agua viva si cree en Cristo, que es el Espíritu Santo, prometido para todos aquellos que creen en Él. Si usted cree en Jesucristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador, usted tiene el río de agua viva en usted, que es capaz de quitarle toda su ansiedad, toda su preocupación, todo su estrés, de traerle seguridad, confianza, que usted pueda vivir en paz. Hermano, mi deseo en este día es de que la palabra de Dios le ayude y que usted pueda crecer en su vida espiritual y que usted pueda disfrutar de la presencia de Dios en su vida, porque donde está el Señor hay libertad y Dios lo escogió para que sea libre de las preocupaciones, libre del estrés y libre de la ansiedad, porque Él está con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y yo deseo que pasen una feliz semana en compañía de Cristo Jesús y del Espíritu Santo que mora en usted. Bendiciones.